Excelentísimos señores, president, vicepresident i consellers de la Generalitat Valenciana, alcaldessa de Valencia, vicepresident de les Corts Valencians, integrantes de la comisión de expertos que ha elaborado el informe sobre la financiación autonómica, secretarios generales del Partido Socialista y de Izquierda Unida de la Comunidad Valenciana, síndico de cuentas, presidentes de las organizaciones empresariales, patronales y de la Cámara de Comercio, secretario general de comisiones obreras, parlamentarios, autoridades, amigas y amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo y abriendo el nuevo curso la bienvenida a Tribuna Mediterránea del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Renfe, Asisa y la Universidad Europea de Valencia. Hoy nos reúne un momento importante en torno a una personalidad y a un objeto notables. El ponente será don Francisco Pérez García, director del IBIE, portavoz de la Comisión de Expertos que ha elaborado el informe de criterios y propuestas para un nuevo modelo de financiación autonómica. Es catedrático de la Universidad de Valencia, como saben ustedes, y le va a presentar el vicepresidente primero de les Corts Valencianes, don Alejandro Font de Mora. La tribuna es suya. Molt honorable presidente de la Generalitat, miembros de la mesa, autoridades, señoras, señores. En primer lugar, felicitar a Nueva Economía Forum por la oportunidad y la importancia del tema que nos trae hoy aquí y también a los patrocinadores, a Asisa, a Renfe y a la Universidad Europea de Valencia por dar soporte a esta tan importante iniciativa. Mi misión es muy sencilla, es presentarles a ustedes no solo al portavoz de la comisión del Comité de Expertos, sino también a los integrantes de los mismos. Esta comisión de expertos sobre financiación autonómica se ha constituido por el interés de los grupos con representación en las Cortes Valencianas de conocer con claridad y tener un documento donde con concisión pero también con extensión se plantee el problema o se estudie el problema de la financiación autonómica y de sus posibles salidas. Por tanto, deben conocer todos ustedes, la mayoría lo saben, que estos expertos han sido propuestos por los distintos grupos parlamentarios. Es decir, hay representación en esta comisión de todos los grupos parlamentarios que están en presencia en este momento en Cortes Valencianas. Como se ha dicho, el portavoz es Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de investigación del IBIE. Ha sido también director general de Economía de la Generalitat Valenciana y miembro de las comisiones estatales para la reforma del sistema de financiación autonómica en 1995, 96 y 2002. Le acompañan Rafael Beneito, economista especializado en análisis financiero y jefe de riesgos de Caixa Ontinyent, que ha sido concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ontinyent. José Antonio Pérez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, gerente de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha sido también director general de Presupuestos de la Generalitat Valenciana y miembro de diversas comisiones estatales, entre ellas la mixta de valoraciones de traspasos de competencias. José Ismael Fernández, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, ha sido director del Instituto de Investigación de Economía Internacional y de la Fundación ICO. Vicent Peiró, abogado e inspector de Hacienda del Estado, que en la actualidad es director general de Tributos y Juego de la Generalitat Valenciana. Y, por último, Vicent Cucarella, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, técnico de investigación del IBIE. Este grupo de expertos ha elaborado este estudio, un estudio que se presentó en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre y al que pudieron asistir todos los medios de comunicación y aquellos diputados y diputadas que estuvieron interesados. Yo fui uno de ellos y les puedo decir que es un trabajo extraordinariamente meritorio. Es un trabajo que les recomiendo su lectura, no es excesivamente largo, de un centenar de páginas aproximadamente, y, como digo, es muy transparente, es muy claro, muy atractivo y se entiende todo, lo cual es raro en un escrito, digamos, hecho por economistas que normalmente suelen tener un lenguaje bastante hermético. Yo creo que es tan claro que lo pueden entender hasta los ministros de Hacienda.
que, como todos los que se encargan de la Hacienda, suelen entender solo lo que interesa al cuadre de sus números y de sus cifras. Pero bueno, ha cumplido la misión este grupo de proveer al conjunto de fuerzas políticas valencianas de un instrumento que puede ser un instrumento muy eficaz. Se escriben muchas cosas, como digo, pero hay una que no está escrita, pero que sí se dijo por parte de todos y cada uno de los integrantes de la comisión. Ellos pidieron a las fuerzas políticas acuerdo. Lo pidieron todos ellos. Dijeron que su trabajo solo tenía sentido si a través de su trabajo se obtenía un respaldo que pudiera hacer que su presentación en las instancias donde tienen lugar las negociaciones para la financiación fuera efectivo. Y para que eso fuera efectivo era necesario el acuerdo de las fuerzas políticas. Lamentablemente, en el primer intento que se hizo con motivo del debate sobre lo que se conoce como debate sobre el Estado de la Comunidad, ese acuerdo no ha sido posible. Yo tengo que decirles personalmente, y es una vivencia personal, que tras 18 años de permanencia en Cortes Valencianas y 10 más de trabajo político, el hecho de que no se alcanzara acuerdo en este momento tan delicado y en un tema tan importante en Cortes Valencianas probablemente supuso uno de los mayores disgustos o de las mayores sensaciones de insatisfacción personal que he tenido como diputado en Cortes Valencianas. Espero que en un futuro inmediato eso pueda revertir. Y es importante que revierta, y voy acabando, porque si no somos capaces los valencianos de acordar en esto tan importante, tan sencillo, en primer lugar, no se nos va a entender. A todos los que estamos dentro del hemiciclo o los que están fuera del hemiciclo, pero relacionados con lo que pasa dentro, no se nos va a entender. La gente va a ser incapaz de entender cómo algo que es tan sencillo de explicar, tan evidente como que la Comunidad Valenciana tiene su principal problema en la infrafinanciación, cómo eso no es capaz de concitar el acuerdo de las fuerzas políticas para ir a reivindicar a Madrid lo que corresponde. En consecuencia, es importante que esa idea vaya permeando nuestras mentes, porque de lo contrario nos pasará lo que les pasaba a los valencianos, lo que nos ha pasado siempre y lo que se refleja muy bien en la frase que se atribuye a don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, cuando decía lo siguiente: con los aragoneses lo que yo pueda, con los catalanes lo que ellos quieran, con los valencianos lo que yo quiera. Que esto no suceda está en las manos de algunas personas que están hoy en esta sala y a las que yo, como valenciano nada más, como valenciano les pido que sea posible dar soporte a un esfuerzo tan importante como el que ha realizado esta comisión tan brillantemente. Muchas gracias. Molt honorable señor presidente de la Generalitat, excelentísima señora alcaldesa, respectable señor vicepresidente de les Corts Valencianes, honorables consellers, señor rector magnífico de la Universidad de Valencia, señor síndic de Comptes, representantes de los partidos políticos, representantes empresariales y sindicales, queridos compañeros de la comisión, Rafa, José Antonio, Ismael, Vicent, señoras, señores, muy buenos días a todos. Quiero comenzar mi exposición agradeciendo al presidente de Nueva Economía Forum y a las instituciones patrocinadoras de este acto presentes en la mesa la oportunidad de dirigirme a todos ustedes como miembro de la comisión de expertos nombrada por les Corts Valencianes para elaborar el informe al que ya se ha hecho referencia sobre la situación financiera de la Generalitat y las propuestas de reforma del sistema de financiación autonómica. El pasado día 16 hicimos efectivamente entrega del documento a la mesa de les Corts y he sido invitado para exponer hoy ante ustedes, en nombre de mis compañeros de la comisión, un resumen de ese informe, cosa que haré con mucho gusto. Pero antes quiero agradecer a les Corts y a todos los grupos parlamentarios, en la persona de su vicepresidente, que nos acaba de presentar tan amablemente, la confianza depositada en nosotros para abordar un problema
que consideramos muy relevante para la Comunidad Valenciana. A lo largo de los meses durante los que hemos elaborado este informe, hemos compartido la opinión de que habíamos asumido una doble responsabilidad. La primera era aportar nuestros conocimientos técnicos y también contribuir a que los valencianos avancemos juntos en la solución de un problema de enorme trascendencia para nuestro presente y para nuestro futuro. En efecto, la sostenibilidad financiera de la Generalitat y de las importantes funciones de servicio público a los valencianos que tienen encomendadas desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía hace algo más de 30 años y asumió las principales competencias en la primera mitad de los años 80, es un asunto muy relevante. Las dificultades encontradas para resolver las insuficiencias financieras de la Generalitat a lo largo de las 3 décadas transcurridas desde entonces las conocíamos desde hace mucho tiempo y nos deben hacer muy conscientes, por tanto, de la dificultad del objetivo a perseguir y nos ha hecho muy conscientes a los miembros de la Comisión de la dificultad del encargo. Pero hemos trabajado con entusiasmo, convencidos del alcance de los problemas a abordar y meditando mucho el contenido del documento que hemos entregado al SCORS con el deseo de que sea ampliamente compartido y de este modo sea útil. Espero que aquellos de ustedes que revisen las 8 páginas iniciales del documento en el que sintetizamos sus conclusiones, y más todavía los que se animen a la lectura de esas casi 100 páginas que tiene el conjunto del documento, valoren positivamente el resultado de la Comisión en relación con los 2 objetivos que perseguimos. En primer lugar, hemos querido elaborar un documento sólido que resista la discusión, que explique objetivamente las razones de la situación financiera valenciana y haga propuestas razonadas para solucionar nuestros problemas que puedan ser entendidas en cualquier lugar de España. Y, en segundo lugar, hemos querido ofrecer un documento que, al ser compartido unánimemente por personas con distintas perspectivas y sensibilidades, pero comprometidas con el propósito de encontrar un denominador común, facilite el consenso sobre las causas de los problemas y sobre sus soluciones, sobre el diagnóstico y sobre las vías de salida. Hemos trabajado desde esta doble perspectiva para ofrecer a las fuerzas políticas y a la sociedad valenciana las bases técnicas para un acuerdo que habría de ser el verdaderamente importante, mucho más que el nuestro. Exigir todos juntos una solución a los problemas financieros de la Generalitat, que son los nuestros. Y la fórmula que hemos elegido para lograr nuestro consenso inicial ha sido simple y se basa en 3 elementos. El primero, la objetividad y el rigor en la revisión de la información que es pública, con el fin de comprobar qué interpretaciones de lo que pasa resisten el contraste con los datos y cuáles no. El segundo, el debate en profundidad de nuestros distintos puntos de vista, sin apriorismos. El tercero, la voluntad de llevar a buen puerto el encargo del SCORS como representación legítima de los valencianos que nos encomendó elaborar un informe común. Ya sé que otros consensos son más difíciles que este. Son más difíciles de lograr que el nuestro, pero por si fuera de utilidad, me disculparán que me haya detenido a exponerles brevemente los ingredientes que hemos amasado para conseguir el consenso que refleja el informe antes de pasar a presentarles su contenido. El informe, que pueden encontrar en la web del SCORS Valencianes, tiene 2 partes fundamentales: un diagnóstico de la situación y una propuesta de nuevo modelo de financiación con capacidad, desde nuestro punto de vista, de solucionar los problemas. Cuando introducimos los problemas, advertimos que la grave situación financiera de la Generalitat está teniendo repercusiones en el bienestar de los ciudadanos y en la trayectoria de la economía valenciana. Los ciudadanos valencianos y los españoles deben saber
que la insuficiencia financiera que padece la Generalitat desde hace 30 años es el elemento determinante para explicar el nivel de endeudamiento alcanzado. Y, por consiguiente, la revisión del modelo de financiación es fundamental para poner fin a esta situación. Aunque hay que advertir que el deterioro acumulado es tan grave que serán necesarias otras acciones complementarias. Sin corregir las actuales debilidades, sin corregir los problemas que tenemos, los valencianos no podrán disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de los españoles y será más difícil recuperar el crecimiento y el empleo. Por consiguiente, el asunto del que nos ocupamos, el problema que tenemos delante, es de una enorme trascendencia. Permítanme que le resuma el diagnóstico que contiene el informe del siguiente modo. ¿De qué se ocupa? Se ocupa de analizar la situación de la Generalitat, de estudiar las disfunciones de los sucesivos modelos de financiación, incluido el actual, y de contemplar también los problemas financieros derivados de la crisis que han agravado las dificultades. Hay una serie de datos clave. En primer lugar, que no se puede ocultar la gravedad que representa un volumen de déficit que, después de los esfuerzos de contención de los últimos años, sigue representando el 25% del presupuesto de la Generalitat en el año pasado. Este es un indicador más ilustrativo de la dimensión del problema que no la ratio déficit-PIB, porque el presupuesto de la Generalitat no es el PIB, es solo una parte del mismo. Y el endeudamiento, como ustedes saben, representa en estos momentos el 29% del PIB, pero dobla sobradamente el volumen del presupuesto de la Generalitat de un año. La segunda cuestión importante a tener presente es que esta situación, que no admite paliativos, se produce a pesar de que el gasto por habitante de la Generalitat se sitúa entre un 15 y un 20% por debajo de la media de las comunidades autónomas. Por tanto, no estamos más endeudados ni tenemos más déficit por gastar más, sino a pesar de gastar menos. Evidentemente, en estas circunstancias, la clave del problema son los ingresos. Los ingresos del modelo de financiación, que están 9 puntos por debajo de la media, lo cual representa aproximadamente 1.000 millones menos cada año de lo que obtendríamos si estuviéramos en la media. Pero estos son los ingresos del modelo. Si comparamos los ingresos totales de la Generalitat, también por los otros conceptos, tributos propios, Fondo de Compensación Interterritorial, fondos europeos, etcétera, la diferencia es mayor. No es menor, es mayor. Está próximo, en la última década, porque hay que contemplar las cosas con una cierta perspectiva, al 80% de la media. El efecto de la infrafinanciación asociada al modelo durante la última década, que es cuando se pueden hacer comparaciones más precisas con el resto de comunidades, porque ya todas habían recibido las competencias sanitarias y de universidades, el efecto de esta infrafinanciación, de ese 9% medio sistemáticamente por debajo de la media, es muy importante. Representa esa cifra que ya es bastante conocida, de 13.449 millones, teniendo en cuenta también que hay una parte de intereses pagados porque tenemos más deuda, pero representa nada menos que el 45% del endeudamiento total. Esto contemplando solo lo sucedido desde 2000 en adelante. Anteriormente estas circunstancias ya se daban, pero no hemos hecho los cálculos para no entrar en debates sobre cuestiones que podrían ser más discutibles, comparando comunidades autónomas que se encontraban con niveles competenciales distintos. Es importante subrayar, sobre todo porque este debate reciente sobre las asimetrías, el déficit asimétrico, etcétera,
lo justifica, que con menos ingresos es más difícil y más costoso corregir el déficit. No se puede ignorar. Las diferencias de ingresos por habitante entre las comunidades son injustificadamente grandes, superan el 25% de las de régimen común. Las forales sabemos que son cuenta aparte y no deberían serlo desde el punto de vista financiero. Esto es perfectamente compatible con el reconocimiento de su singularidad institucional. Es importante también saber que en un horizonte de consolidación presupuestaria que aparece reflejado en el programa de estabilidad del Reino de España, que contempla un ajuste de las cuentas públicas y sitúa su tamaño en el horizonte 2016 en un nivel inferior, pues que la Comunidad Valenciana, es importante saber que la Comunidad Valenciana ya tiene ese tamaño del 2016, ya tiene ese tamaño, el sector público en la Comunidad Valenciana. Y lo tiene no porque el denominador de la ratio sector público PIB, el PIB sea muy grande, no. Nuestra renta per cápita en estos momentos es el 86% de la media española. Hay comunidades con similar nivel de renta, como Cantabria, Castilla, León o Asturias, que tienen más de 1.000 euros por habitante año de recursos para las actividades que desarrolla la comunidad autónoma. Es decir, si dispusiéramos de esos ingresos, la Generalitat contaría con 5.000 millones de euros más al año, con el mismo nivel de renta, sin entrar en la discusión de si deben tener más ingresos aquellas que por tener más recursos contribuyen más, o si deben tener más recursos aquellas que por tener menor nivel de renta necesitan apoyar más su desarrollo. Comparémonos con las que tienen un nivel de renta semejante. Yo creo que estos datos son suficientes para hacer un diagnóstico y para obtener algunas conclusiones. La primera es la que antes he mencionado al dar uno de los datos. Tenemos más déficit y más deuda a pesar de gastar menos, no por gastar más. La segunda es que tenemos un problema muy grave porque veníamos de padecerlo durante mucho tiempo y se ha agravado con la crisis. Se ha agravado con la crisis porque se ha producido una caída sustancial en todas las comunidades autónomas y también en la Comunidad Valenciana de los ingresos tributarios. No es verdad, como a veces se dice en Madrid, no es verdad que el efecto cíclico tiene consecuencias fundamentalmente sobre los ingresos y gastos de la Administración central. Es verdad que los gastos de la Administración central, los que tienen que ver con las prestaciones sociales, aumentan con fuerza, seguro de desempleo, por ejemplo, cuando hay crisis. Pero los ingresos se han resentido de la misma manera. Por dos razones. Primero, porque hay una cesta de impuestos, lo más importante es que es compartida. IVA, IRPF, impuestos especiales. En segundo lugar, porque hay impuestos muy procíclicos en la Administración central, sociedades, y también en las comunidades autónomas. Por ejemplo, transmisiones patrimoniales. La tercera conclusión es que las desigualdades de recursos que observamos, que son enormes, no se derivan de las distintas necesidades de las distintas comunidades, sino de una historia cuyo curso no hemos logrado cambiar. El déficit valenciano ha de corregirse, y ha de corregirse fundamentalmente consiguiendo un incremento de ingresos proveniente del modelo de financiación. Este es el diagnóstico. Lo que también hace el informe, en su segunda parte, es desarrollar un conjunto completo de propuestas para un nuevo modelo de financiación. Hace un conjunto de propuestas que implican reformarlo en profundidad, porque con retoques no será suficiente. Y las propuestas consisten, en primer lugar, en proponer un conjunto de criterios que deberían respetarse, que deberían orientar la reforma, un esquema básico de los fondos que deberían constituir el modelo, unos instrumentos complementarios que deberían acompañarlo para completar su funcionalidad, así como
una serie de referencias a problemas relacionados con la gestión tributaria y la viabilidad financiera en el marco del Programa de Estabilidad 2013-2016. Permítanme que les exponga también brevemente en qué consisten las propuestas de cambio. Decía que es necesario reformarlo en profundidad porque el que tenemos no ha servido para corregir las asimetrías existentes entre las comunidades. Porque es complejo en su planteamiento de una lógica oscura que cuando es desentrañada se concreta en que resulta de ella el predominio del statu quo, la conservación de las diferencias existentes. Y a pesar de enunciar el principio de que las comunidades reciben sus recursos en proporción a sus necesidades, la llamada población ajustada, la realidad no es esa. Si fuera verdad, no observaríamos las diferencias de financiación por habitante que observamos. El problema no está en utilizar elementos correctores del criterio de población para tener en cuenta otras circunstancias como la insularidad, la superficie, la dispersión. No, ese no es el problema. No pasa nada por tener en cuenta estas cosas. El problema es que al lado de eso hay piezas del modelo que desfiguran hasta hacerlo irreconocible el principio de que la financiación se corresponde con las necesidades. La propuesta que hacemos contempla distribuir los recursos en 3 tramos. El primero, y es muy importante, le llamamos tramo de garantía del nivel mínimo de los servicios fundamentales. ¿Cómo lo concebimos? Pensamos que hay una serie de gastos en las administraciones públicas, la seguridad, la educación, la sanidad, las prestaciones sociales, que deben tener el reconocimiento de ser prioritarios y, por tanto, ser especialmente protegidos. Algunos de ellos están en manos de la Administración central y otros en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, nuestra propuesta es que este tramo de garantía del nivel mínimo de los servicios fundamentales sirva para que aquellas competencias en estos servicios fundamentales que están en manos de las comunidades autónomas tengan una garantía de financiación en 2 sentidos: trato por igual a todas las comunidades y estabilidad temporal. Para eso lo que proponemos es que una parte importante de la cesta de tributos básicos, IRPF, IVA especiales, los que ya están en el modelo, sean asignados a este cometido en función de lo que, por un amplio acuerdo de las fuerzas políticas a nivel nacional, se defina que se quiere dedicar a esto y que ese objetivo se ha mantenido a lo largo del tiempo. La distribución entre comunidades autónomas debe hacerse en función de criterios de necesidad ligados claramente a este tipo de necesidades, que básicamente es la población y su estructura por edades, que influyen en la educación y influyen en la sanidad. Y para proteger la estabilidad temporal de estos recursos, para protegerla del ciclo económico que ahora hemos aprendido, si no lo habíamos hecho antes, que tiene graves consecuencias sobre la capacidad de prestar servicios públicos, que coloca en dificultades financieras muy serias, si queremos aprender la lección, lo que debería hacerse en relación con estos servicios públicos es algo parecido a lo que ya se hizo hace años con las pensiones, que es crear un fondo de reserva para atender a estos servicios públicos en momentos en los cuales la financiación pudiera descender, la financiación tributaria. Esta es lo básico de este primer tramo. El segundo tramo, que llamamos de suficiencia competencial autonómica, busca que exista financiación suficiente para atender al resto de competencias. Los asuntos económicos, los servicios generales, el fomento, el medio ambiente, la cultura, la vivienda. ¿Cómo se financia? Se financia con los tributos cedidos a las comunidades y con una segunda participación en los tributos del Estado,
recaudados en sus territorios. Los recursos de cada comunidad autónoma deben ofrecer garantía de suficiencia financiera en el momento inicial, pero estas funciones no consideramos que tengan que tener el mismo nivel de cobertura y de mutualización de la misma que el primero. Por tanto, una vez asegurado ese nivel de cobertura inicial, de acuerdo con indicadores de necesidad pertinentes, los ingresos de cada comunidad dependerán de la recaudación de los tributos en su territorio. Ahora bien, también nos parecería razonable y lo recomendamos que las comunidades se autoaseguraran para no enfrentarse a problemas a lo largo del tiempo que implicaran tener que asimilar caídas de ingresos muy importantes. Y, por tanto, ese fondo de garantía o de reserva puede constituirlo cada una de ellas para prevenir su propio futuro. Pero no hay una mutualización de las garantías del conjunto de las comunidades. Y el tercer fondo, que llamamos el tramo de autonomía, es muy sencillo. Simplemente nos parece fundamental reconocer la potestad de las comunidades de subir o bajar impuestos, dando cuenta de ello a sus ciudadanos para hacer políticas diferenciadas. Por tanto, las consecuencias de estas decisiones tienen que quedar por completo en el presupuesto de la comunidad. En cuanto a los instrumentos complementarios del modelo, consideramos que debe ir acompañado de instrumentos de desarrollo regional para tener en cuenta cómo financiar políticas de crecimiento y convergencia en los territorios que lo necesiten, lo que ahora hace el Fondo de Compensación Interterritorial o los fondos estructurales europeos, que debe haber también un instrumento complementario de reequilibrio financiero que permita contemplar los problemas de las comunidades que han acumulado deudas por infrafinanciación padecida y acordar con el Estado el reconocimiento de las mismas. Y pensamos también que debe abordarse explícitamente una revisión de las contribuciones de las comunidades forales a las cargas del Estado. Porque el cálculo del cupo o de la contribución debería hacerse de forma que, respetando su singularidad institucional, también se respeten los principios de equidad, solidaridad, interterritorial y transparencia, que ahora, al menos desde mi punto de vista, no están respetados. Por último, el modelo aborda cuestiones relacionadas con la gestión tributaria que cada comunidad autónoma debería poder plantearse, eligiendo entre el sistema actual de gestión estatal de los tributos u otro que implique una mayor participación de la comunidad. En cualquier caso, sea cual sea la opción elegida, que evidentemente debería ser elegida por una amplia mayoría y con un horizonte temporal muy largo, la agencia encargada de la gestión tributaria deberá garantizar una presencia proporcionada en la misma a todas las administraciones para las que gestiona recursos, para las que trabaja, asegurándoles capacidad de decisión, liquidez y acceso transparente a toda la información. Por último, abordamos también una cuestión en el último capítulo del informe y en un anexo que dedicamos a poner en relación el modelo propuesto con la gestión de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Nos parecería irresponsable hacer una propuesta que implicara no tener en cuenta que las administraciones públicas de todos los países, las españolas en particular, se enfrentan a un escenario en el que garantizar la estabilidad financiera es reconocido como un objetivo importante para evitar problemas que hemos padecido en los últimos años. Bien, lo que entendemos es que el compromiso con la estabilidad financiera deben asumirlo todas las administraciones y debe facilitarse mediante la participación de todas las administraciones en el diseño de los escenarios presupuestarios correspondientes. Y en este sentido, el anexo lo que muestra es cómo el modelo que proponemos es compatible con el escenario de estabilidad financiera que ahora tenemos, que es el que el Gobierno de la Nación ha puesto encima de la mesa, ha aprobado y ha aprobado también la Comisión Europea. Por tanto, este ejercicio está hecho
con una intención que no quiero ocultarles a ustedes, y es que se diga que un modelo como este es incompatible con la estabilidad financiera y la sostenibilidad presupuestaria. No lo es compatible. Evidentemente, con lo que no es compatible es con el statu quo. Voy a ir concluyendo y quisiera hacerlo con algunas reflexiones finales. Es cierto que el diagnóstico que acabo de resumirles ya lo conocíamos, pero el informe aporta dos elementos nuevos e importantes que quiero subrayar ante ustedes. En primer lugar, hace una constatación que considero relevante. A la vista de la liquidación de 3 años de aplicación del actual modelo aprobado en 2009, se conocen las liquidaciones de 2009, 2010 y 2011, la Comunitat Valenciana sigue discriminada financieramente. Y como consecuencia de las insuficiencias derivadas del modelo y de la enorme caída durante la crisis de la recaudación de los tributos cedidos, superior al 25%, padece cada vez más los efectos de una espiral déficit-deuda-déficit que podemos cifrar en una carga financiera este año de 1.300 millones de euros. Esta cifra es muy superior al presupuesto de buena parte de las consellerías de la Generalitat. Representa el 10% del gasto total. Es una cifra enorme. Bien, constatar que el problema ni mucho menos está solucionado es muy importante. Lo hacemos con todos los datos disponibles, oficiales, publicados por el Ministerio de Hacienda. Ustedes los pueden encontrar en la página web. En segundo lugar, el informe aporta la propuesta de financiación que les acabo de exponer. Pensamos que es una propuesta equilibrada que hace compatibles las exigencias del programa de estabilidad aprobado con un esquema de asignación de recursos a las comunidades autónomas que responde a criterios de necesidad y que no perjudica a la Comunitat Valenciana, sino que la trata como una más. Evidentemente, este planteamiento implica romper con el statu quo actual y esto ciertamente tiene costes, tendría costes, pero la permanencia de un modelo de financiación como el actual también los tiene. En el caso valenciano los tiene tan altos que puede convertirse en un obstáculo insuperable para corregir los desequilibrios financieros de la Generalitat, para mantener el actual nivel de servicios públicos a los valencianos y la trayectoria de las empresas y de la economía valenciana, que se ven afectadas por los retrasos en el pago de la Administración autonómica y por la dificultad de esta para desplegar políticas que contribuyan a la salida de la crisis disponiendo de los recursos adecuados. La situación actual debe ser corregida por razones de equidad, para que los ciudadanos valencianos puedan disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de los españoles, para que no sea más difícil aquí recuperar el crecimiento y el empleo. Por ambos motivos, revisar el modelo de financiación cuya aplicación año tras año mantiene la insuficiencia y agrava el endeudamiento es imprescindible e inaplazable. Lo decimos en el informe. Su modificación es fundamental para poner fin a esta situación, pero hemos de ser conscientes de que, como el problema viene de lejos, de muy lejos, ya no bastará con revisar el modelo para solucionar por completo las tensiones financieras. El endeudamiento acumulado tiene tan serias consecuencias que hace necesarias otras actuaciones complementarias que palíen las cargas derivadas de la prolongada insuficiencia de recursos. El documento concluye que la Comunitat Valenciana tiene argumentos objetivos y de peso al reclamar la solidaridad del resto de España para cambiar este estado de cosas, porque puede demostrar objetivamente que está siendo mal tratada. No obstante, sabremos que hablamos de un problema en el que existen
distintos y potentes intereses. Por ello estamos convencidos de que no será fácil conseguir el objetivo e incluso ser escuchados por algunos, a pesar de nuestras buenas razones. Precisamente por eso, dada la gravedad de los problemas y las resistencias que habrá que vencer, consideramos necesario levantar la voz y reclamar la respuesta que hasta ahora no hemos obtenido. Una reclamación que ha de ser responsable, pero firme, y que debería ser compartida por todas las fuerzas políticas y sociales valencianas. Decimos en el documento que, en nuestra opinión, la falta de consenso ha debilitado hasta el momento la posición valenciana en la exigencia de cambios que acaben con la larga trayectoria de discriminación financiera. Pues bien, seguimos estando ahí y por esta razón nos permitimos invitarles de nuevo a todos ustedes, representantes de los valencianos en muy diferentes y muy relevantes ámbitos, a que impulsen un cambio efectivo de dirección. Les instamos, respetuosa pero claramente, a que se apoyen en el consenso alcanzado por esta comisión en el diagnóstico, a que confíen en los datos que objetivan las posiciones defendidas y a que valoren las propuestas hechas con esa finalidad. Les animamos, en suma, a que, utilizando el informe como punto de partida, den pasos decididos en la definición de una hoja de ruta que solucione los acuciantes problemas financieros de la Generalitat y contribuya a la recuperación de la economía y a la mejora del bienestar de los valencianos. Estamos convencidos de que la situación requiere una defensa firme y compartida de una reclamación histórica, de la que dependen no solo asuntos económicos financieros muy relevantes para nuestro futuro y para nuestra efectiva capacidad de autogobierno. Se trata, sobre todo, de una cuestión de principios. Se trata de lograr un trato del sector público español a los ciudadanos valencianos que haga efectivo su derecho a recibir los mismos servicios que los de cualquier otro territorio, si pagan los mismos impuestos. No queremos ser más, pero tampoco ser menos. Por mi parte, solo me resta agradecer de nuevo al SCORS la oportunidad de colaborar en esta honrosa tarea y a Forum Europa por haberme invitado a exponer en nombre de mis compañeros de la Comisión el contenido de nuestro trabajo a esta nutrida representación de la sociedad valenciana. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, don Alejandro, muchas gracias, don Francisco. Pues empezamos por las preguntas, que hay muchas. Efe Ricos, de las provincias, le pregunta qué opinión le merece que los 4 grupos políticos en les Corts no hayan sido capaces de pactar una postura común respecto a la financiación autonómica, como piden ustedes en el informe. Pues sinceramente no me hace feliz, pero creo que estamos a tiempo. Por tanto, que sigamos estando en esta situación no quiere decir que no podamos estar en otra lo antes posible. ¿Lo deja usted ahí? Nos deja insatisfechos. ¿No? ¿Que lo deja usted ahí? Ahí lo deja. Bueno, no le vamos a forzar. ¿Qué valoración hace usted, también le preguntan, del tratamiento de la Comunidad Valenciana en el proyecto de presupuestos del Estado para 2013? ¿Considera que el recorte sufrido por la Comunidad Valenciana en la inversión prevista en este proyecto de presupuestos es continuidad del maltrato financiero a esta región por parte del Estado? Esta pregunta se la hacen desde Valencia Plaza. Bueno, yo creo que la reducción de la parte del presupuesto del Estado que está territorializada hay que distinguir dos cosas. Una, el efecto general de la reducción del presupuesto en el proceso de ajuste, y otra, la distribución de ese ajuste entre comunidades. Yo creo que es esta segunda cuestión la que hay que contemplar, ¿no? Y cuando se contempla, hasta donde permiten los datos, yo lo que observo es que estamos donde estábamos. Es decir,
que, por ejemplo, en la magnitud más claramente territorializable, que es la de la inversión pública, estamos en torno al 6%, algo por encima del 6%, entre el 6 y el 7% llevamos muchos años. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, que cuando se producen estas desviaciones respecto a la media, ya sé que puede haber años puntuales donde las cosas han sido diferentes, ¿no? Pero en conjunto, el peso de la Comunidad Valenciana en el sector público que depende de la Administración central no compensa el menor peso que tiene la Administración autonómica como consecuencia de su menor capacidad de gasto. Y me parece importante considerar que no solamente no lo compensa, sino que en general lo agrava. Esta debe ser una información a tener en cuenta para aquellos que consideran que una recentralización es la solución para reequilibrar las posiciones de las comunidades autónomas. No, el problema del Estado de las autonomías es que la transparencia que debería haber acompañado la descentralización y a que tuvo lugar en el proceso en el que se construyó un Estado democrático después de la Constitución del 78, bien, en ese proceso no hemos sido capaces de cambiar un tratamiento desigual territorialmente que viene del Estado centralista anterior. Julia Brines, del diario Expansión, le pregunta si usted considera que, además del cambio de modelo, se necesitan otras medidas y cuáles son estas, en su opinión. Sí, se necesitan otras medidas en la medida en que si el cambio de modelo, un modelo responsable como el que proponemos, nos ofreciera un nivel de financiación como el de los demás, es decir, en la media, tendríamos el problema de digerir las consecuencias del endeudamiento acumulado, que es muy importante. Esta es la cuestión. Por tanto, por eso hablamos también con prudencia de que este es un tema que se debe poner encima de la mesa y del que se debe hablar. Y me anticipo a alguna otra pregunta en este sentido. No decimos más porque pensamos que la concreción de cómo se da respuesta a ese problema debe ser un asunto a gestionar por los interlocutores en ese proceso, que son la Generalitat Valenciana y la Administración Central. Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, le pregunta si usted piensa que sin un cambio constitucional es posible, en el actual marco, alcanzar un cambio del sistema de financiación autonómica. Cruz Sierra, en este mismo sentido, le pregunta si realmente cree que hay margen para mejorar la financiación autonómica valenciana sin una reforma global de todo el sistema que abra paso a un nuevo Estado autonómico. Yo no soy constitucionalista y, por tanto, no me atrevería a ser muy preciso en la respuesta a si es imprescindible una reforma constitucional para resolver todos los problemas que tiene el actual Estado de las autonomías. Lo que sí creo es que conozco bien los modelos de financiación y en ese terreno me parece perfectamente posible un cambio de modelo de financiación que resuelva los problemas sin cambiar la Constitución. Lo que no me parece posible es resolver los problemas sin cambiar el statu quo. Esto me parece imposible. No sé si había un matiz en la segunda de las preguntas que ahora no recuerdo. Sí, vamos a ver, la encuentro. Si realmente cree que hay margen para mejorar la financiación autonómica valenciana sin una reforma global de todo el sistema que abra paso a un nuevo Estado autonómico, a un nuevo modelo territorial del Estado. Bueno, yo creo que la reforma tiene que ser global en dos sentidos. En primer lugar, tiene que ser profunda. Con retoques esto no se arregla. Y en segundo lugar, me parece razonable que sea puesta en el contexto de la reforma tributaria que este país necesita. No es una cuestión que estén planteándose nada más este país, ¿no? La crisis ha puesto de manifiesto
muchos problemas, algunos larvados, otros existentes explícitamente, otros nuevos, en los sistemas fiscales de muchos países. Pero en el nuestro hay una cuestión que encaja muy mal, ¿no? Por una parte, cuando se miran aspectos particulares del sistema fiscal, como son los tipos máximos del IRPF o los tipos medios del IVA en estos momentos, pues nos encontramos que estamos en la banda alta en comparación con otros países. Pero cuando miramos la recaudación fiscal en relación al PIB, estamos en la banda baja. Estamos en un 33%. Las reformas de los últimos años han generado un 0,4% más de ingresos. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto lo dicen muchos expertos, ¿no? Es decir, hay problemas con las bases tributarias, hay una selva de deducciones que es muy difícil de explicar. En los presupuestos del Estado, los de este año no lo sé todavía, no lo he mirado, los del año pasado, los gastos fiscales, es decir, el efecto de todas las deducciones en todos los impuestos que gestiona la agencia tributaria eran 40.000 millones de euros. Bueno, es de estas cosas de las que hay que hablar al lado de cuántos recursos se necesitan para prestar los servicios públicos fundamentales en materias que dependen de las comunidades autónomas. ¿Usted considera, profesor, que deberíamos ir a un modelo de Estado federal? Bueno, el modelo autonómico ha sido calificado en algún momento como cuasi federal, porque tiene elementos del modelo federal. Yo, por mi profesión, no le tengo miedo a los nombres, ¿no? Yo creo que los nombres tienen que servir para identificar las características de asuntos que son complejos, como, por ejemplo, en este caso, cómo se estructura un Estado. Lo que es evidente es que el modelo autonómico ha tenido resultados muy positivos. Yo soy decidido partidario de él. Y también disfunciones. Disfunciones, por ejemplo, en materia como la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que no ha sido asumida con decisión. En parte ha sido asumida casi por la dificultad de las circunstancias de la crisis, ¿no? Pero es un terreno en el que ha costado mucho entrar. Bueno, si un mejor encaje de todas esas piezas hace que el modelo resultante se parece más a las características de lo que en otros países llaman estados federales, pues será bienvenido desde mi punto de vista. Si esa es la única vía para hacerlo, pues tampoco lo creo. Laura Font dice: a usted, que es un gran académico pegado al terreno, ¿no le parece que las conclusiones del informe cuya redacción ha dirigido usted podría ser la punta de lanza de una reivindicación popular que puede irse de las manos a la propia Generalitat y provocar enfrentamientos? Usted ha dicho que el pacto en Valencia es necesario, pero que la partida se jugará en Madrid. Y Luis Corral le pregunta cómo puede influir positiva o negativamente ante el Gobierno de Rajoy la coincidencia en el tiempo y en algunos de los argumentos con la deriva independentista de Cataluña. ¿Podría llegarse a una suerte de insumisión en Valencia? Yo creo que la realidad valenciana es muy distinta desde muchos puntos de vista. Por tanto, esos riesgos no los veo. El riesgo que veo es que no seamos capaces de cambiar las cosas. Eso es un riesgo que lo veo más real. A mí me parece que ahí hay un reto muy importante para la sociedad valenciana y, desde luego, para sus representantes políticos, para sus líderes políticos, ¿no? Que es conducir la situación desde los problemas actuales a unas soluciones que sean satisfactorias para todos. Luis Ángel Medina dice: ¿qué manera se le ocurre de compensar la deuda histórica con la Comunidad Valenciana, casi
13.500 millones de euros. ¿Qué gastos deberían haberse evitado? ¿Qué competencias propias e impropias no deberían haberse asumido por la Generalitat para impedir llegar a esta penuria? Vamos a ver. Yo no soy consciente de que la Generalitat haya asumido ninguna competencia impropia. Vamos a ver, se puede discutir legítimamente sobre cada una de las decisiones de gasto. Yo creo que esto forma parte del debate político en una democracia. Y además se hace. Por tanto, una cuestión es discutir sobre las políticas y otra cuestión es calificar las decisiones de ilegítimas. Son cuestiones muy distintas. En cuanto a cómo se puede solucionar el problema del endeudamiento, la respuesta es hablando del problema, como de otros muchos problemas financieros, en estos momentos de dificultad se ha hablado. Es decir, tiene que hablarlo el Gobierno de la Generalitat con el Gobierno de Madrid, explicando cuál es el origen de ese endeudamiento y poniendo encima de la mesa un problema que es muy parecido a otros que se han debatido durante estos últimos años en Europa, con resultados dispares, y en España también, ¿no? Que es cuál es el margen dentro del que se deben mover las decisiones de mutualización de deudas, cuándo deben ser asumidas por el todo, teniendo en cuenta, y en esto yo creo que también hay que ser realistas, que son la consecuencia de decisiones de gasto decididas, valga la redundancia, por una parte. Por consiguiente, estas no son discusiones fáciles, pero hay que tenerlas. Ustedes proponen que en la agencia tributaria estén representadas las comunidades autónomas y tengan capacidad de control y acceso a toda la información, participen de las decisiones. ¿No cree usted que sería mejor que la Generalitat tuviese su propia agencia tributaria? Nosotros hemos dejado ese tema abierto a una decisión a tomar con un horizonte de largo plazo por los responsables del asunto. ¿Por qué? Pues porque no consideramos que haya una superioridad inevitable en una u otra de las alternativas. Hay experiencias buenas y malas de ambas. Y lo que pensamos es que este debe ser un tema que se considere, pero no hemos encontrado razones para pronunciarnos por una de ellas como mejor que la otra. Salvo que usted sea más optimista que la media, el nuevo modelo y la liquidación de la deuda histórica pueden tardar muchos años. ¿Habrá que hacer más ajustes en los presupuestos de la Generalitat, imponer mayores sacrificios a los valencianos? ¿Se puede recortar más? Y, en ese caso, ¿en qué partidas? Vamos a ver. La solución de los problemas de la deuda es una cuestión y la revisión del modelo es otra. Una revisión temprana del modelo, y quiero recordar que 2013 es el 5º año de vigencia del actual y, por tanto, esa revisión podría ser planteada, debería ser planteada. Una revisión temprana del modelo que diera paso a un esquema como el que nosotros proponemos. Hemos hecho algunas simulaciones que están en el anexo del modelo y que pueden ser leídas del siguiente modo. El actual presupuesto de la Generalitat podría ser financiado con un modelo como el que proponemos si incurría en déficit. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo sería necesario para resolver el resto de los problemas pendientes? Pues dependerá de esos elementos complementarios, de cómo se planteen, de cómo vaya la economía, cómo aumenten los ingresos, etc. En cuanto a
la cuestión del control de los gastos o la reducción de los gastos, yo creo que aquí el referente importante es el que antes he mencionado. El tamaño del presupuesto de la Generalitat ya sitúa el gasto en lo que es competencia de la Generalitat y en el conjunto de las administraciones públicas en el horizonte que el Plan de Estabilidad contempla para el conjunto de España para 2016. Por tanto, a mí me da la impresión, si me permiten la expresión, de que se está tocando el hueso, ¿no? Y, por tanto, eso acentúa la urgencia de que las circunstancias que más rápidamente podrían aliviar la situación, que es el cambio de modelo de financiación, se den. Antonio Crespo dice, en su estudio ustedes han abordado fundamentalmente el modelo financiero de la Generalitat Valenciana. ¿Qué conclusiones y orientaciones podrían aplicarse a los ayuntamientos de la comunidad? ¿Cómo se beneficiarían de una mejor financiación, de un mejor sistema de financiación de la Generalitat? Está con nosotros la alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá. Pues yo lo siento, pero sobre ese tema realmente no tengo una opinión formada y por tanto, no me voy a pronunciar. Arantxa García Ruiz, del Comité Español de ACNUR, dice, si se ve oportuno, ¿cómo se piensa implicar a la sociedad civil para que conozca los resultados del informe y ayude en su incidencia hacia el Gobierno central? No he entendido bien la pregunta. ¿Cómo se piensa, o cómo piensa usted, que se podría implicar a la sociedad civil para que conozca mejor los resultados del informe y ayude en su incidencia frente al Gobierno central? Bueno, el conocimiento de los resultados del informe es muy sencillo. En la página web del SCORS está el informe y tiene un resumen ejecutivo de 8 páginas y nosotros estamos haciendo hasta donde somos capaces el esfuerzo de presentar sus resultados allí donde somos invitados a hacerlo. ¿Qué debería derivarse de ahí? Bueno, yo creo que la sociedad valenciana, muchas de sus instituciones, muchos de sus representantes, son conscientes de la importancia del problema y tienen ganas de manifestar su opinión. Yo creo que en este terreno las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Hubo un tiempo no demasiado lejano en el que la valoración de la situación era muy distinta de la que tenemos y, además, estaba mucho menos presente en la opinión pública de lo que ahora está. Los medios de comunicación, en este sentido, también han hecho un trabajo importante. Lo que considero es que esas manifestaciones de la preocupación por el problema, de la necesidad de abordarlo y el apoyo a iniciativas consensuadas, porque esta es la clave, no solamente de los diferentes grupos políticos, sino de los agentes sociales y los representantes de todo tipo de instituciones valencianas, se tiene que producir. ¿Para qué? Pues para que exista en el resto de España, y en particular en Madrid, la percepción que hasta ahora no ha existido respecto de nuestras posiciones y que creo sí existe respecto de otras comunidades. Es que en algunos temas todos estamos por lo mismo. Pues muchas gracias. Don José Enrique Gómez Ferrer, director regional de Asisa, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna mediterránea, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis, como siempre, por darme la oportunidad de cerrar el acto. Acto que, en esta ocasión, para mí, tiene una gran responsabilidad, tanto por el tema como por el conferenciante, que he tenido ocasión de escucharle en otras ocasiones y me ha fascinado siempre, como decía también el presentador del conferenciante, don Alejandro Fondemora, la claridad de exposición y el entendimiento claro y llano a un economista que siempre es difícil. Agradecer la presencia y la conferencia de don Francisco Pérez García, director del IBIE, y nos ha hablado sobre el informe de la situación financiera de la Generalitat,
nos ha dicho que debemos trabajar juntos para resolver las insuficiencias financieras de la Generalitat. Ha destacado que el documento es un documento sólido que pretende definir la situación económica y, sobre todo, que sea fácilmente entendible. Nos ha hablado también del diagnóstico y las vías de salida, deseando que haya un acuerdo que sea favorable al mismo, al que han dedicado una gran cantidad de tiempo para que esto pueda ser así. El informe consta, por un lado, de un diagnóstico que analiza la situación de la Generalitat, las disfunciones y los problemas financieros. Y luego está la propuesta del modelo de financiación, reformándolo en profundidad, garantizando un nivel mínimo de los servicios fundamentales, con la financiación suficiente y contando con el presupuesto de la comunidad. Yo no voy a decir nada más porque ha sido, como digo, muy claro en su exposición y yo no soy quien para decir más cosas sobre este tema. También agradecer la presencia y la presentación de don Alejandro Font de Mora, vicepresidente primero de las Cortes Valencianas, que nos ha hablado del nuevo modelo de financiación y de la comisión que está actuando para que esto tenga un conocimiento claro del problema de la financiación económica y su salida. Nada más. Y a todos ustedes agradecer la presencia en este acto que, como siempre digo, pues hacen que tenga la categoría del mismo. Nada más. Muchas gracias. Voy corriendo que tengo el pleno.